Salude al que tiene a su lado, dígale, hermano, qué bueno verlo esta noche. Amén. Y dele una sonrisa a su hermano, que es parte de las cosas importantes de congregarnos. El hecho de congregarnos tiene 3 razones importantes. Y se lo digo porque hay algunas veces los pastores en el deseo de que Dios bendiga a la membresía, al rebaño que Dios nos da, muchas veces le insistimos a la gente, y hay gente que le cuesta congregarse, y de repente le pregunta a uno, ¿y por qué lo exhortan tanto, lo regañan tanto para que uno se congregue? Bueno, primero es una idea de la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Nosotros solo le recordamos lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a congregarnos? Dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Como Dios es sabio, imagínense desde hace cuánto fue escrito eso en la palabra. Desde los inicios de la iglesia del Señor, ya Dios sabía que a algunos les iba a costar congregarse, entonces puso la exhortación, no dejando de congregarnos. Pero si nosotros vamos a la objetividad de congregarnos, hermanos, nosotros venimos a congregarnos por 3 razones importantes. Una, porque hay que darle a Dios lo que Él merece, ¿no es cierto? Nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Cuánto estamos de acuerdo con eso? Pero también, hermanos, también no solo venimos y nos congregamos para darle a Dios lo que es de Dios, sino para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene para nosotros, hermanos, por lo menos 3 cosas. Uno, una administración de su amor. Yo he aprendido, hermanos, que cada vez que me congrego, yo mientras he estado adorando ahí, el Señor me abrazó con su amor, porque yo busco eso, ¿no es cierto? Yo busco eso. También, hermanos, cuando venimos a la iglesia, debemos de venir con la expectativa de que Dios nos puede dar una administración de su poder. Yo siempre quiero sentir no solo el amor de Dios, sino la gloria y el poder de Dios, amén. Y venimos para recibir, oiga bien, la clave y la garantía de que todo puede suceder, y eso está encerrado en la palabra del Señor, porque recuerde que el poder creativo de Dios está en la palabra. Imagínense cuánto nos podemos desperdiciar entonces cuando no nos congregamos. Así que diga al que está a su lado, no dejes de congregarte, porque Dios tiene más para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Bueno, hoy, hermanos, veo que su lema es martes de reedificación. Cuando hablamos de la reedificación, hermanos, hay 4 dimensiones en las cuales nosotros podemos estar involucrados, o deberíamos de estar involucrados, ¿verdad? 4 áreas o 4 dimensiones en las cuales todos deberíamos de estar involucrados los hijos de Dios. Uno, en reedificar nuestra vida espiritual. El cristiano no puede descuidar su vida espiritual. Hay muchos hijos de Dios que están deteriorados en su vida. ¿Sabe por qué? No porque el diablo los esté agarrando. Hay gente que cuando ya está toda deteriorada y sale a luz, porque la Biblia dice que todo sale a luz. Cuando usted ande deteriorado, va a salir a luz, hermano, su deterioro, tarde o temprano. Por más que lo quiera encubrir, por más que lo quiera retocar, va a salir a luz el deterioro y nos avergüenza. ¿A cuánto nos avergüenza? A mí, por ejemplo, a mí me da vergüenza cuando se me nota el deterioro, ¿me entiende? El deterioro espiritual, pues, ¿verdad? Entonces a mí no me agrada. Pero muchos de nosotros, aunque no nos agrada el deterioro espiritual, pero el deterioro espiritual es por no estar en un constante reedificación de nuestra vida espiritual, o sea, de un cuidado integral de nuestra vida espiritual. ¿Me entiende, iglesia? Entonces, eso es lo primero. Pero también debemos de estar, hermanos, interesados en la reedificación de nuestras familias. No podemos estar permitiendo que el diablo haga lo que quiera en nuestras familias. No nos puede estar robando la felicidad, no nos puede estar robando nuestra economía, no nos puede estar robando nuestra salud en la familia, no nos puede estar robando la tranquilidad en la familia. ¿No es cierto, iglesia? Y nosotros tenemos todos los recursos para mantenernos entonces en una reedificación personal y en una reedificación familiar. Y usted, si integra una familia, usted es responsable. Y oiga, es muy probable que los demás de su familia no lo quieran hacer. Se lo digo porque yo, hermanos, he sido hermano de 5. Y yo era el de en medio. O sea, yo trataba con los mayores y con los menores. Imagínense la tarea que tenía yo, hermanos.
Y le digo, no era fácil. Mis hermanos menores se enojaban porque creían que yo estaba tratando de ser muy autoritativo con ellos. Y mis hermanos mayores se enojaban conmigo porque creían que yo era muy santulón y me decían, es que vos te la picás de santo, es que vos te la picás de aquí, que allá. Y les decía yo, no me interesa, pero mientras vivamos juntos en esta casa, los voy a exhortar a ustedes los menores y a ustedes los mayores los voy a exhortar también, porque mientras vivamos juntos en esta casa, yo voy a velar porque aquí haya felicidad, porque aquí haya poder de Dios, porque aquí haya alegría. Amén, hermano. Y yo me ocupaba. Hoy que todos estamos mayores, hermanos, todos estamos mayores, ellos me agradecen. Ellos hoy disfrutan que yo sea su pastor. Amén. Sí, porque ellos han entendido. La tercera dimensión en la cual todo cristiano, diga conmigo, todo cristiano. Bueno, dígalo personal, yo debo de estar involucrado. Ya dijimos cuál es la primera dimensión, personal. La segunda, ¿cuál es? Familiar. Y tercero, hermanos, no es posible que usted sea miembro de esta iglesia y usted no se ocupe en la reedificación de esta iglesia. Por el peor de los casos, que usted esté siendo causa de deterioro de esta iglesia. Yo sé que no hay, yo sé que no hay. Diga conmigo, aquí no hay. En otras congregaciones quizás hayan, pero aquí no hay. Aquí son los reedificadores, amén, hermanos. Aquí son los reedificadores. Pero tenemos que estar interesados, hermanos. Tenemos que estar interesados. Por eso sea reverente. Mire, sea reverente e involúcrese. Cuando se está orando, no se está platicando, no se está haciendo otras cosas. Cuando se está orando, se está orando. Si ve que están orando, métase a orar. Si estamos adorando, hay que adorar al Señor. Si estamos intercediendo, hay que interceder. Si estamos clamando, hay que clamar. Si estamos estudiando la palabra, hay que estudiar la palabra, hermanos. Pero todos tenemos que estar involucrados en la reedificación de nuestras iglesias. Amén. Mire, todo, yo he entendido como pastor. Yo creo que el pastor también ya maduró en esto, ¿verdad? Los años nos ha dado esa lección y esa experiencia y nos ha hecho madurar. Todos los miembros, por muy buenos hermanos miembros que sean, todos los miembros causan problemas. Todos. Yo le digo porque hasta yo, aquí donde me ve, un cristiano fiel, ay, todo eso, ¿verdad? Nadie quiere hablar mal de su casa aunque él esté cayendo. Pero vea, yo le causé problemas a mi pastor. Pero mi pastor gustaba que yo estuviera a la par suya. Siempre fui el brazo derecho de mi pastor. Y lo digo con alegría. Hace unos meses lo enterré, hermano, fui a su entierro, a mi pastor, el que me dio, como dicen, cancha en el ministerio. Mire, él hasta se enojó cuando yo me fui del país a prepararme. Yo le dije, pero Dios me está preparando. Y así que tengo que irme del país. Y no me decía, es que Dios no le puede estar diciendo eso. Me amaba tanto que casi me odia porque me le fui del lado de él. Pero es que hermano, así tiene que ser, hermanos. Tenemos que estar involucrados en la reedificación de esta iglesia. Usted no se puede dar el lujo de ser parte de este hermoso rebaño y no estar produciendo lana, no estar produciendo leche, no estar pariendo corderos para esta congregación como oveja. No puede ser, amén, iglesia. Entonces hay que estar involucrados en eso. Pero hoy le voy a hablar de la cuarta, fíjese bien, de la cuarta dimensión en la cual todos los cristianos también de alguna manera debemos de estar, hermanos, involucrados, y es en la reedificación del cuerpo de Cristo. Así que acompáñenme, hermanos, a Hechos capítulo 16, Hechos 16 verso 5. Quiero hablarle hoy, hermanos, porque yo le agradezco al pastor, a mi gran amigo, el pastor Carlos, ¿verdad? Gracias por el privilegio que siempre me da. Yo vengo igual, yo vengo aquí porque él me ha dicho, venga porque esta es su casa, venga a la hora que quiera, sin necesidad que lo invite. Así que yo le he tomado la palabra de años y yo me dejo venir, ¿verdad? Y en muchas ocasiones he venido a sentarse para aprender, porque todos, aún los maestros de la palabra, tenemos que aprender. Y a todos Dios nos enseña siempre, amén.
Así de que agradezco que me conceda el privilegio de no solo de estar en este lugar, sino también de compartir la palabra. Hermanos, y yo siempre le oro al Señor y le digo: Señor, si se diera el caso, ¿verdad? Siempre ando preparado y leo: si se diera el caso, ¿qué quieres que le hable a tu hijo? Así que voy a hablarles hoy, hermanos, de a dónde vamos a llegar. Por eso le digo que vamos a hablar de la cuarta dimensión de lo cual los cristianos debemos estar involucrados, y es la reedificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Y voy a hablarles de las misiones, y le voy a hablar de que deben de ir pensando, fíjese bien, y se los digo en el nombre del Señor, en que de ustedes pueden surgir otras congregaciones. Y a quien Dios va a usar es a ustedes. Y hoy ustedes estarán comprometidos a ello, porque como ustedes han venido, ¿verdad? Hay que pudiera decir: ay, hubiera venido el hermano Juan. Solo estoy mencionando un nombre. O la hermana Margarita, hubiera sido una enseñanza para ella. Deje a la hermana Juan a saber a dónde está, y la hermana Margarita a saber a dónde está. Usted está aquí y va a oír lo que Dios, el reto que Dios tiene para su vida. Amén. Porque si somos el cuerpo de Cristo, debemos de estar interesados en la reedificación del cuerpo de Cristo. Hechos 16:5 dice así, la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así, todos juntos: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Una vez más, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este hermoso momento, Señor, que nos concedes este lindo privilegio de exponernos ante tu palabra, y queremos hacerlo con respeto, con reverencia, añadiéndole una actitud de hambre y sed de tu justicia, ya que tu misma palabra nos promete que seremos saciados, Señor. Y en este momento todos los que estamos aquí, niños, jóvenes, adultos y ancianos, creemos que tu palabra no retornará a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras y será, Señor, prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a llegar ahí, hermanos, porque al punto de expandir el cuerpo de Cristo como un sinónimo de reificar el cuerpo de Cristo. Y debemos de entender, hermanos, que muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado, hermanos, muchas cosas han cambiado. Pero debemos de entender algo: la misión de la iglesia no ha cambiado. Mire, hermanos, véanme aquí al frente, ni el diablo ha cambiado. ¿O usted cree que el diablo ha cambiado? No, el diablo no ha cambiado. Y se ha cambiado para ser más malo, para mejorar. ¿Me entiende? Yo no creo que el diablo, si ha cambiado el diablo, yo no creo que el diablo haya cambiado para empeorar. No, el diablo ha trabajado tan fino en esto, hermanos, que si ha cambiado, ha sido para mejorar. Tremendo. Entonces nosotros, la iglesia del Señor, hermanos, no podemos cambiar en cuanto a la visión, en cuanto a la misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque será que la misión, como se vino la pandemia, como han quedado un montón de circunstancias allí, ¿verdad?, que todavía son sensibles, entonces Dios ha cambiado la misión para la iglesia. No, hermanos. Mire, la iglesia del Señor siempre ha afrontado situaciones difíciles. De hecho, en la iglesia del primer siglo no se dio una pandemia, pero se dio una hambruna, hermanos, una hambruna que tocó a muchos lugares. Hermanos, la persecución misma del pueblo de que sufrían los cristianos no era solo la persecución literal como la que produjo Saulo de Tarso antes de convertirse, sino que había una persecución ideológica a través de la cultura griega, con las filosofías y con todas esas, hermanos, con todas esas formas de creer ellos, de la mitología. Estaba también lo romano,
estaba también, hermanos, el mismo judaísmo. Así que no crea que el ser cristiano en el tiempo de Pedro, de Juan, en el tiempo de los Hechos, aun cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no crea que fue un tiempo favorable para la iglesia. Hermanos, eran perseguidos. La Biblia dice que el Saulo de Tarso, antes de convertirse, dice que arrastraba a muchos hijos de Dios. Pablo Josefo declara que literalmente, hermanos, muchos cerebros, muchos cráneos de cristianos fueron quebrados en las calles de Jerusalén, que eran empedradas. Muchos cerebros se derramaron allí, ¿me entienden? Mucha gente murió de esa manera. No digamos en los coliseos romanos, donde las fieras los devoraban. O sea, no crea que, hermanos, la iglesia del primer siglo fue una iglesia de la cual, hermanos, nosotros deseamos hoy en el siglo XXI ser. Y cuando le digo deseamos ser, porque posiblemente tengamos tantas cosas como tecnología, recursos, medios de transporte, medios de comunicación, que no tuvo la iglesia de los Hechos, pero la iglesia del primer siglo tuvo tanto de lo que ahora nosotros no tenemos. ¿Y sabe qué era? Sobre todo era compromiso, sobre todo era, hermanos, un deseo de agradar al Señor, un desprendimiento de este mundo. ¿Pero por qué? Porque eran gente llenos de la gloria del Señor. Amén. Eran gente con determinación, porque tenían una buenísima relación con Dios en su vida. Entonces, hermanos, le digo por qué. Porque han cambiado muchas cosas. El mover de las iglesias ha cambiado. La mentalidad de los cristianos ha cambiado. Las actitudes de los cristianos han cambiado. Pero Dios no ha cambiado. Ni la misión a la iglesia tampoco ha cambiado. Sigue siendo la misma: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Eso no ha cambiado, iglesia. Amén. Y si no ha cambiado, entonces nosotros tenemos, hermanos, que estar involucrados en por lo menos tres cosas. Número uno, hermanos, fíjense bien: si somos creyentes, debe de haber transformación. Si usted cree en el Señor, porque nosotros no creemos en cualquier cosa. Nosotros no creemos en algo frívolo. Nosotros no creemos en algo temporal. Nosotros no creemos en algo pasajero. Nosotros no pertenecemos a algo que no está bien establecido. Nosotros no pertenecemos a algo improvisado. Nosotros estamos metidos en el plan perfecto de Dios, algo que es poderoso. Estamos metidos en un reino inconmovible que nunca pasará. Estamos metidos en el reino del Señor, iglesia. Entonces tenemos todo lo de ganar, solo que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones tienen que estar en coherencia con todo lo que es el reino del Señor. Cuando uno pertenece a un equipo, yo jugué básquetbol, hermanos, y yo veía muy bien cómo uno puede tener, el equipo puede tener renombre, pero el renombre del equipo lo dan los jugadores, cuando todos estamos en un mismo sentir. Y nosotros, hermanos, para poderle darle el renombre, ya Dios, hermanos, el nombre de Jesús es suficiente. Ya el nombre de Jesús es suficiente. Amén, iglesia. Pero ¿por qué no fluye su poder? Porque muchas veces los cristianos no estamos en coherencia en nuestra mente, en nuestro corazón, emocionalmente, sentimentalmente, con el poder de ese nombre. Porque cuando sanan al cojo, mire qué interesante, que a las autoridades no les importó el milagro. Yo siempre me he puesto a pensar en eso. No les importó el milagro, sino en qué nombre lo habían hecho. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque milagros ya lo podían hacer otros también, como hoy en día los brujos, los hechiceros, hasta los satanistas hacen milagros, ¿no es cierto? Hay gente que monta escenarios, hermanos, escenarios ya premeditados para aparentemente sacar milagros. Pero aquí no es de farsa. Nosotros sí tenemos la
la capacidad de hacer milagros, porque detrás de nosotros, a la par de nosotros, sobre nosotros, rodeándonos a nosotros, iglesia, está el mismo poder de Dios basado en el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se debe de doblar toda rodilla, iglesia. A mí me emociona eso. El apóstol Pablo estaba bien incoherente. Basta el versículo cuando él dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Sí? No me avergüenzo del evangelio. Cuando uno lo entrenan en dar los primeros pasos para predicar, le dice: primero conceptúa. Primero conceptúa. Si vas a hablar de obediencia, que te quede claro qué es obediencia. Si vas a hablar de santidad, tener bien claro qué es santidad. Anda al diccionario, ¿me entiende? Y cuando uno va, hermanos, y cuando uno lee lo que dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio. Usted sabe que gramaticalmente hay sinónimos y hay antónimos. Los sinónimos, que son palabras que se parecen dando el mismo significado o la misma idea, y los antónimos, que supuestamente son las contrarias. Entonces, cuando Pablo dice no me avergüenzo del evangelio, gramaticalmente para la palabra vergüenza hay tres antónimos. Para la palabra vergüenza está realización. Para la palabra vergüenza está orgullo. Para la palabra vergüenza está satisfacción. Así que podemos interpretar, hermanos, podemos interpretar Romanos capítulo 1 cuando dice no me avergüenzo del evangelio. Cuando él dice no me avergüenzo, lo podemos interpretar literalmente o antónimamente. Lo podemos interpretar: yo me siento realizado del evangelio porque es el poder de Dios. Yo me siento satisfecho del evangelio porque es el poder de Dios. Yo me siento realizado porque yo sé que el evangelio es el poder de Dios. Dicho de otra manera, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. El cristiano que se avergüenza del evangelio no ha sido transformado por ese evangelio. Por eso el primer punto es, hermanos, si somos creyentes, debe de haber transformación. Pero usted, el que está a su lado, ¿ya fuiste transformado en algo en tu vida? Porque hay muchos hijos de Dios que tienen años de ser creyentes, pero todavía su mente no ha sido transformada. Y la palabra de Dios dice en Romanos 12, si usted lee la Biblia, dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces el cristiano, fíjese bien, el creyente que practica, que entiende en lo que está metido, va a estar en reedificación personal, va a estar en reedificación familiar, va a estar en reedificación congregacional, va a estar en reedificación del cuerpo de Cristo, porque entiende que lo que está metido es poderoso y por lo tanto va a renovarse en el espíritu su entendimiento. Entonces ya no va a pensar humanamente, ya no va a pensar carnalmente, ya no va a pensar mundanamente, sino que va a pensar con la sabiduría de Dios. Amén, iglesia. Va a pensar con la sabiduría, captar los pensamientos del Señor, va a ser un receptor de los pensamientos del Señor. La Biblia dice, 1 Corintios capítulo 2 verso 9: cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido en el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Los que le aman son gente que está en sintonía con Él. Los que le aman no es solamente que creen la palabra. Hay muchos que son creyentes de la palabra solo cuando les conviene, en que hablamos de bendición, en que hablamos de restauración, en que hablamos de ayuda. Está bien, pero la palabra de Dios también nos dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vive en santidad, sírvele al Señor. Ya no hay muchos amenes ahí entonces. Así que el creyente genuino es transformado. Diga conmigo: el creyente genuino es transformado. Diga el que está a su lado: ya deberíamos de haber transformado algo en nuestras vidas. Hay gente que todavía, hermano, piensa igual. Tiene años de ser creyente y todavía tiene mente pesimista, todavía tiene mente dudosa, todavía tiene mente, hermanos, como dice aquel, ¿verdad? El versículo, que para el que es puro todo le es puro, pero para el que le es impuro todo le es impuro. Hay gente que todavía tiene mente impura, y no estoy hablando de inmoralidad, no, mente impura. Mira algo y dice, y ya va con la mente pensando algo malo. Y hay gente que por eso se hace chismosa y cae mal.
porque mira algo y especula que así es y lo va a contar como si así es. Hay gente que tiene sentimientos todavía inadecuados. Hay gente que tiene emociones todas raras. Mira que en la consejería, hermano Ilis, llega gente que dice uno: ¿y de dónde viene este? ¿De dónde viene la hermana? ¿De dónde viene el hermano? ¿Dónde ha estado viviendo? Porque sus emociones todas raras, unos sentimientos todos fragmentados, hermanos, practicando una esquizofrenia, hermanos, si la podemos decir espiritual, porque eso es un trastorno psicológico, pero hay gente que todo es esquizofrénico. De repente están: aleluya, gloria a Dios. Y ahorita no me hable, hermano, ni me vaya a decir nada, por favor. Y me dice, y lo voy a decir sin ser peyorativo ni querer ofender a nadie, y a veces son líderes, hermanos. Y a veces son líderes que a veces parecen Iron Man y a veces parecen cristalitos. Cualquier vibración los quiebra, pero a veces andan como hierro. Raro, ¿verdad? No, yo sé que aquí en el camino solo gente, si yo por eso siempre digo que yo, si dejara de ser ministro, aquí me viniera a congregar para estar con usted. Entonces eso, hermanos, es algo en lo que tenemos que estar trabajando. Número uno. Número dos, hermanos, fíjese bien, tenemos que ser gente de influencia. ¿Cuál es el primer paso para llegar a la reedificación, hermanos, de reedificar el cuerpo de Cristo y de comenzar a pensar, hermanos, de que Dios puede llevarnos a las naciones, o que Dios puede llevarme a una comunidad, o que Dios puede llevarme a un lugar, ¿me entiende? A uno de los municipios de San Salvador, a uno de los departamentos de San Salvador, a uno de los pueblos de San Salvador. Imagínense, hermanos, ¿cuándo el cristiano va a poder pensar en eso? Cuando es un cristiano, primero, que como creyente ha sido transformado por la palabra. No estoy diciendo que es santulón, no estoy diciendo que es perfecto, no estoy diciendo que no se equivoca, no. Pero es que mire, hermanos, si hablásemos de categorías de cristianos, hay cristianos que solamente son normales. Gloria a Dios, un aplauso para los normales, porque hay cristianos anormales. Pero no nos podemos conformar con ser cristianos normales. No. No podemos ser cristianos normales. No. Tenemos que también, hermanos, además de ser cristianos normales, tenemos que ser cristianos estables. Porque hay cristianos que son buenos, vienen a la iglesia, leen la palabra, oran, pero no son muy estables. Entonces hay que avanzar de ser un cristiano normal a ser un cristiano estable. Pero la meta, según Juan 15:8, es: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces yo debo de estar trabajando en reedificar mi vida personal de tal manera que eso me esté llevando de lo normal a ¿qué? De lo normal a que yo sea alguien estable en el Señor, pero más que estable, yo pueda ser productivo en el reino del Señor. Y le repito, eso no equivale a que somos perfectos, eso no equivale a que no tengamos momentos de debilidad, eso no equivale a que no nos equivoquemos, no, pero estamos siendo productivos y eso habla de que estamos encaminados en el propósito y la voluntad de Dios. Eso equivale a que nos estamos dejando ministrar por el Señor, como hablamos al principio, en su poder, en su ministración de amor y en su ministración de la palabra. El rema está llegando a nuestras vidas porque venimos con corazón atentos ante la palabra del Señor. Amén. Entonces hay que ser influencia de Pablo, hermanos, cuando ya se convierte. En Gálatas capítulo 1 dice: y las iglesias, dice, las iglesias que estaban en todas las otras regiones, dice que no lo conocían en la carne, mire,
Pero dice, pero glorificaban a Dios en mí, porque decían, aquel que nos perseguía, aquel que nos mataba, ahora predica el evangelio. Y la Biblia dice que lo hacía con denuedo, la Biblia dice que lo hacía con diligencia, la Biblia dice que lo hacía con esfuerzo, la Biblia dice que lo hacía con dinamismo, de tal manera que se sorprendían, porque decían, bueno, ¿y acaso este no es el que nos perseguía? Ahora está predicando. Y dice Pablo, se da el lujo de decir, tiene la categoría moral para decirlo, y él dice, y glorificaban a Dios en mí. Jóvenes de esta iglesia, quizás haya algunos que sus padres no sean cristianos. Ahí tiene el reto, porque su mayor influencia, a raíz de que usted es un creyente en la palabra, no solo por conveniencia, sino por compromiso, de seguro eso lo va a ir transformando, y tarde o temprano su madre sabrá que usted ha cambiado y querrá lo que usted tiene, querrá la felicidad, querrá la satisfacción, querrá la realización que usted tiene. Esposas que tienen esposos inconversos, esposos que tienen familias inconversas. Quizás solo usted sea el único de su pasaje cristiano. Vivamos como tal, hermanos, vivamos como tal, seamos creyentes de transformación, que tarde o temprano tendremos influencia. Amén, hermanos, tendremos influencia. La Biblia dice que la iglesia de Jerusalén, hermanos, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. La Biblia dice que el Señor, hermanos, abundante gracia era sobre todos ellos. Todo eso se corrió, tanto así, hermanos, que dice la palabra que desde las otras naciones, desde los otros pueblos, venían a Jerusalén, no solo porque era un lugar bonito, sino porque los cristianos de ese lugar no solo estaban siendo transformados, estaban siendo tan influencia, de tal manera que la gente venía con enfermos, la gente venía con endemoniados, pagaba el precio de caminar la distancia que fuese con tal de llegar a Jerusalén, porque sabía que si llegaban a Jerusalén, su endemoniado iba a ser libre, su enfermo iba a ser sanado, no importar si fuese ciego, si fuese mudo, si fuese cojo, si fuese leproso, lo que sea, iglesia, sabían que si llegaban a Jerusalén iban a ser sanados. Qué bueno sería que nuestras familias allí en el vecindario dijeran, estoy enfermo, vamos donde el hermano Alex, vamos donde el hermano Carlos, vamos donde el hermano Ilis, vamos donde su nombre, dígalo, vamos a la familia González, vamos a la familia Lemus, vamos a la familia Valladares, vamos a la familia vamos a la familia Hidalgo, vamos donde la señora Hidalgo, ni el nombre le sé, porque solo hermana le decimos, vamos donde la hermana Hidalgo, que la gente ora, se congrega en una iglesia de reedificación, aleluya, se congrega en una iglesia que constantemente le están metiendo de oído a oído que hay que reedificar. Son gente de fuego, son gente animada, son gente no perfecta, pero ama a Dios, se les nota el poder de Dios, hay algo que está pasando en su vida. Vamos donde ellos, porque allí hay algo que está pasando. Eso sería gente de... pero imagínense, eso es doble filo, hermano Elis, porque pudiera ser mala influencia también. Pudiera ser la mala influencia. Diga conmigo, qué feo que fuéramos mala influencia. Entonces imagínense, ¿se da cuenta? Entonces va a ser fácil que el creyente, fíjese bien, el creyente en la palabra no solo de conveniencia, sino de compromiso, va a ser transformado, va a ser influencia. Entonces va a llegar a un punto donde va a decir, bueno, es momento de ir a Ilopango, es momento de ir a Santa Tecla, es momento de ir a su familia. Aquí habrán algunos de San Vicente. Voy a decir, voy a llevar lo que Dios está haciendo aquí en San Salvador, lo voy a llevar a San Vicente. Pastor, ore por mí que voy a ir a hablar con mi familia. De repente se convierte alguien y nos comienza a prestar su casa para ir a predicar. ¿Cree que nos pudiera ayudar, pastor, con una comisión para ir tal día? Vamos a ir a predicar el evangelio allá.
vamos a llevar cosas para niños, vamos a llevar cosas para jóvenes, ¿verdad? Vamos a invitar al hermano Ilis que vaya allá, tal vez no con todo el equipo, pero con un combo ahí, ¿verdad? Para que cante y que glorifique al Señor allí y que llevemos todo lo que Dios está haciendo a San Vicente. Si hay aquí de Cojutepeque, vamos a ir a Cojutepeque, vamos a ir al oriente. Quizás hay algunos que estén aquí de la Costa del Sol, por el lado del sur sería, ¿verdad? O otros quizás en Chalatenango, el lado del norte, o otros quizás allá por Turín, allá por Aguachapán, allá por Chalchuapa en el occidente. Yo no sé a dónde es, de qué lugar es oriundo usted. ¿A cuánto le gustaría comenzar a pensar que lo que Dios les está dando aquí, ustedes lo pueden llenar allá donde Dios les permitió nacer? Y que Dios comience a hacer exactamente lo que está haciendo aquí, lo haga en otros lugares. Y que cuando vengamos a pensar ya las fronteras, los 14 departamentos de nuestra nación, déle ese aplauso al Señor. Cuando ya llegue un punto donde los 14 departamentos no estén suficientes, no estén siendo suficientes, y hay que ir a la región de Centroamérica. El pastor tiene amigos en Nicaragua, tenemos amigos en Costa Rica, en Guatemala, tenemos en Belice, en Honduras, Estados Unidos, tenemos Canadá, en España. De repente, pastor, ayúdeme a orar, porque ya sé que podemos extender el cuerpo de Cristo, ya sé que podemos reedificar el cuerpo de Cristo. Ya siento satisfacción de que ya se me cumplió la promesa de Pablo al carcelero. Ya creí yo y se ha convertido toda mi casa. Así que es momento de ir a las naciones. Contácteme con su amigo en Guatemala, a ver si me recibe para ir a hacer una misión de corto plazo. Me voy a ir un mes primero, después me voy a ir 3 meses. Y comenzamos a ya no reedificar nuestras vidas, porque ya estamos metidos en eso. Ya no a reedificar nuestra familia, porque ya estamos metidos en eso. Ya no a reedificar la iglesia local, porque ya la hicimos crecer. Ya permitimos que Dios nos usara para hacer crecer Iglesia El Camino Santa Lucía. Y ya hay 5 filiales de Iglesia del Camino Santa Lucía. Y así que con la central de Santa Lucía, de Iglesia del Camino, y las 5 filiales de Iglesia del Camino, podemos sostener a 2 o 3 misioneros. Uno que se vaya para África, otro que se vaya para Ucrania, otro que se vaya para Azerbaiyán, hermano, donde sea, para llevar a Cristo y que se cumpla la visión de Dios que vio Juan, de que en el cielo los vestidos de ropas blancas eran de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y que Dios nos pueda usar a nosotros. Aleluya. ¿A cuánto nos gustaría eso? Amén. Póngase de pie entonces y le vamos a decir, Señor, aquí estoy. Hermanos, tome en serio lo que le digo de ocuparse en su reedificación personal. Pídale perdón al Señor si usted ha sido un descuidado en su vida espiritual. Se lo digo como pastor, yo se lo digo a los hermanos en la iglesia. Usted va a pagar caro, se lo digo, usted va a pagar caro descuidarse en su vida espiritual. ¿Sabe cuándo les digo? Cuando comiencen a sucederle cosas y usted no puede controlarlas. Ahí se va a dar cuenta. Como cuando los discípulos se dieron cuenta que había que orar, porque aquel demonio tenía un estatus mayor a lo que ellos oraban. Porque el Señor Jesús les dijo, es que ustedes, cuando les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, Él estaba diciendo, se dan cuenta que si hubieran orado más, estuvieran a la altura de dominar. Entonces, hermanos, hay que ocuparnos en nuestra vida espiritual. Ocúpese en su familia, hermano. Si mire, si están pasando algunas cosas que no son la voluntad del Señor, que no tienen sentido, repréndalas. Sea el ente que se ponga en la brecha para que Dios bendiga a su familia. Amén. Y sea un elemento de reedificación en esta iglesia. Amén, hermanos. Si usted no lo ha estado haciendo, no se ha estado involucrando en eso, pídale perdón al Señor. Y voy a exhortarle
Si usted ha estado causando problemas, ya le dije, todos causamos problemas, pero todos también tenemos que aportar soluciones. Si usted ha estado siendo más problemático que proactivo en esta iglesia, también pídale perdón al Señor. Amén. Valiente. Dígale: Señor, aquí está mi mente, mi corazón, todo mi ser, para que tú ocasiones, Señor, el crecimiento que hemos esperado, por el cual hemos clamado. Han estado clamando, iglesia, para que el Señor les dé crecimiento. Hoy es el momento de decirle: heme aquí, Señor. Ya oramos, pero ahora úsanos, Señor. Ya oramos y clamamos, pero ahora úsanos, Señor. Envíanos, Señor. Ahora, Señor, respáldanos, Señor. Ahora muévenos, Señor. Ahora empújanos, Señor. Ahora, Señor, ahora estamos listos para que tú nos envíes. Ahora estamos aquí, Señor, para que nos uses como saetas de salvación. Oh Señor, como poderoso guerrero, Señor, llena tu aljaba de cada uno de nosotros, Señor. Tómanos como flechas, entensa tu arco, Señor, y envíanos allí donde se necesita, Señor. Envíanos allí donde se necesita, como cuando moviste a Felipe, como cuando moviste, Señor, al apóstol Pablo, como cuando lo moviste cuando andaba con Bernabé, con Silas, Señor. Padre, así, Señor, muévenos a nosotros, porque creemos que tú eres un Dios que tiene un corazón para las misiones, para la extensión, Señor. Y queremos, Señor, que nos uses como personas, como creyentes en tu palabra, como familias, como congregación, para extender el cuerpo de Cristo hacia los demás lugares. Creemos que es el tiempo, Señor, y sé que tú nos estarás preparando. Padre, yo oro por tu siervo, el pastor de esta iglesia, porque tú, Señor, le harás ver, Señor, la forma de hacerlo, Señor. Te doy gracias porque cuando él abra su boca para poner esa idea, todo el liderazgo de esta iglesia lo captará, y que cuando, Señor, esta congregación comience a moverse en esa dirección, cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, harán, Señor, harán su parte, unos yendo, otros orando, otros aportando, Señor. Pero declaramos una dimensión de crecimiento, Señor, anormal, ya no lo normal, sino anormal para bien, Señor. Padre, declaramos que todo lo que ha estado deteniendo, Señor, el crecimiento explosivo de esta congregación, ahora nos oponemos en el Espíritu, Señor. Ahora nos oponemos. Vamos, iglesia, peleemos en el Señor. Por eso declaramos cielos abiertos, Señor. Padre, yo hoy vengo, Señor, a hacer una declaración, Padre, a poner, Señor, una voz en mi garganta, como dice el Salmo 149, Señor. Venimos, Señor, a decretar eso, Padre, a declararlo, porque lo sentimos en nuestro corazón. Tú nos estás moviendo hacia eso. Declaramos que una brecha se abre, Señor, para un tiempo, Señor, de crecimiento, Señor, explosivo, Señor, un crecimiento sorprendente, Señor, con el objetivo de ser una iglesia de misiones, una iglesia que piense en las naciones, Señor. Y creemos que ese sueño, a partir de ahora, Señor, comienza a ser una realidad, porque tú, que eres el Dios que ha comenzado la buena obra en esta congregación, hoy lo declaramos, Señor. Declara la iglesia: tú que has comenzado la buena obra, Señor, en nosotros, tú mismo te encargarás de perfeccionarla. Aleluya. Dale fuerte aplauso al Señor. Comienza a exaltar un momento al Señor. Exalta al Señor un momento con tus propias palabras. Alábale. Aleluya, aleluya. Glorifica al Señor un momento. Mientras suena la música, mientras eso lo hacemos, llenamos un momento de adoración al Señor y le decimos: Señor, aquí estamos, aquí estamos. Gracias, Señor, por hacernos soñar. Gracias por levantar nuestro ánimo. Gracias, Señor, por ampliar nuestra visión. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos invitas a estar involucrados en tu reino, Señor. Gracias. Amén, 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 iglesia. Que el Señor les bendiga.
Gracias por su linda atención y el pastor con nosotros. Aleluya.